Dios les bendiga, amados hermanos. En esta ocasión quiero narrarles una vivencia que tuve con el Espíritu Santo y con nuestro Señor Jesucristo. Me encontraba yo viajando en carretera del punto A al punto B y tenía que conducir alrededor de 6 horas en el trayecto en carretera. Recuerdo que empecé a conducir y puse alabanzas y empecé a cantar a mi manera, hermanos, porque no tengo muy melodiosa voz ni soy muy entonada, pero el Señor no ve eso, sino que el Señor ve el corazón. Dice la palabra de Dios: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque el hombre mira lo que tiene delante de sus ojos, pero yo miro el corazón. Amén. Entonces estaba yo cantando y se me pasó el tiempo, me fui alabando al Señor alrededor de 5 horas, y como a la hora quinta, es decir, 1 hora antes de llegar a mi trayecto, llegó un rayo más o menos como que color plata, color oro, no como los típicos truenos que vemos cuando está lloviendo, pero era más bien como una luz entre dorada y plateada que llegó y penetró en el cristal de la camioneta que yo conducía, y literalmente, como si fuera plástico, se enrolló el cristal de la camioneta. Una mano me tomó, yo no vi a nadie, solo sentí que me tomaron de la mano, y en un abrir y cerrar de ojos atravesamos el primero, segundo y tercer cielo hasta llegar al tercer cielo. Al llegar al primer cielo, que está compuesto de diferentes capas de la atmósfera, ionosfera, estratosfera, exósfera, etc., sucedió igual. Así como se abrió el cristal de la camioneta como si fuera un pedazo de plástico, se abrió el primer cielo como un pergamino que se enrolla, se enrolló hacia la izquierda y hacia la derecha. Después, al llegar al segundo cielo, sucedió igual. En el segundo cielo es donde se encuentran todos los demonios y los ángeles caídos, y estaba todo oscuro, pero sucedió igual, se enrolló hacia la izquierda y a la derecha, y pasamos al tercer cielo, donde sucedió exactamente igual. Se abrió el tercer cielo como un pergamino que se enrolla, y de pronto la mano que me llevaba se soltó. Me soltó la mano y yo me vi pisando en una nube. Enfrente de donde yo estaba pisando había una puerta gigantesca como de 3 metros de altura, que era una perla, y como si tuviera un sensor de movimiento, al yo pisar ahí en la nube, la puerta se abre, esa perla gigantesca se abre, y me encuentro enfrente, justo donde abren la puerta, en un lugar de honor, en un lugar privilegiado, una casa de solo un piso. Y yo apenas iba a preguntarle al Señor que de quién era esa casa, y como si el Señor estuviera adivinando todo lo que yo pensaba o lo que tenía en mente preguntarle, me dice: es de una anciana intercesora, que cuando estaba en la tierra nadie la tomaba en cuenta, nadie la consideraba, estaba siempre allá en la esquina, en el olvido. Y ella siempre estaba orando por mis líderes, por pastores, por los líderes de la iglesia, y gracias a su intercesión muchos líderes no cayeron. Por eso yo le otorgo aquí en el cielo un lugar de honor. Hermanos, cuando al principio que cayó ese rayo en la camioneta y sentí que una mano me jaló, me tomó de la mano, yo me vi suspendida en la atmósfera, y vi que la camioneta seguía conduciendo y con mi persona ahí, con mi cuerpo, pero lo que iba ya, lo que estaba ya flotando en la atmósfera no era el cuerpo, sino que era el espíritu. Y yo podía ver mi cuerpo, y yo pensé: Señor, vamos a chocar, mi camioneta va a chocar porque vaya solo el cuerpo, y yo vengo aquí en mi espíritu con mis sentidos. Y el Señor me dijo que no me preocupara, Él se iba a encargar de la camioneta. Entonces, hermanos, el Señor me dice que, volviendo al tema, que esa casa era de esa anciana. Y sale la anciana y me saluda, y allá la conocí. Yo no la conocía en la tierra, la conocí en el cielo, y la tengo muy presente, de tal suerte que si el Señor me permite ir al cielo, porque ese es mi anhelo, más que todas las cosas que pudiera uno anhelar aquí terrenalmente,
Anhelo estar con el Señor, pasar la eternidad con el Señor en el cielo. Yo ya conozco a esa anciana. La casa de ella era de oro puro, al igual que las carreteras, las calles y las banquetas del cielo son de oro puro, pero no es el oro que conocemos aquí. Comúnmente es un oro como si fuera un cristal transparente, como si fuera un vidrio transparente color amarillo, muy refulgente, con mucho brillo, pero es como si fuera un cristal grueso. La casa de ella, alrededor de las ventanas y de la puerta principal, tenían piedras preciosas, más o menos de 10 o 15 centímetros, con un brillo, un fulgor impresionante, que es indescriptible. Aquí en la tierra de esas piedras no hay, y de ese oro tampoco. Es un oro como lo que hay aquí, como pesado, como de un amarillo que no brilla tanto como el oro del cielo. Es muy diferente. El oro del cielo es más ligero, es como un cristal transparente y muchísimo, muy fino, muy, muy fino. Las piedras preciosas también. Todo el perímetro y el contorno de las puertas y de las ventanas de la casa de esa anciana estaban adornadas con piedras preciosas. Había rubíes, esmeraldas y zafiros principalmente, y también había diamantes. Yo saludé a la anciana. Me saludó de una manera muy cordial, como si me conociera, pero en realidad no nos conocíamos, era la primera vez que yo la veía. Seguí caminando por esa calzada o esa avenida, toda de oro, de una sola pieza, es decir, era un colado de oro monolítico. No hay baches, no hay imperfecciones, todo está perfectamente equilibrado y calibrado, como se dice en la construcción, de una sola pieza, de una mano arquitectónica impresionante, porque nuestro Señor es el arquitecto de arquitectos. Seguí caminando por esa calzada y vi que al lado izquierdo había un pasto más o menos de 40 a 50 centímetros de altura, y al ver el pasto y los árboles y las hojas y las flores que había ahí en ese campo, en ese jardín, al ver a nuestro Señor Jesucristo, yo no lo podía ver, hermanos, pero yo sabía que alguien iba conmigo. Esa mano que me había calado y que me había llevado al primero, al segundo y al tercer cielo, yo sabía que era nuestro Señor Jesucristo, pero no lo podía ver, solo lo podía sentir, que iba caminando conmigo, pero ya no me llevaba tomada de la mano, sino iba a un lado mío. Hermanos, el pasto se inclinaba delante del Señor y se movía de una manera como si le estuviera cantando o haciendo una reverencia a nuestro Señor, al igual que las hojas de los árboles con vida, hermanos, así literalmente. Aquí en la tierra vemos un árbol o el pasto y decimos, es pasto, es un árbol, son hojas, pero dice: todo lo que respire, alabe al Señor. Y yo pude ver que todo se le inclinaba al Señor por donde íbamos pasando y le hacían reverencia, tanto las personas como toda su creación. El pasto, los árboles, las hojas, las flores, se inclinaban delante del Señor y le alababan. Después de la acera derecha seguimos caminando y vi a lo lejos unos palacios, unos pequeños palacetes. Y entonces no le pude preguntar al Señor porque no me dejaba que le preguntara. Apenas iba a tener la palabra en mi boca y Él ya me estaba respondiendo. Yo le iba a preguntar que de quién eran esos hermosos palacetes que se veían de la acera derecha allá al fondo. Y el Señor me hizo ver que dos de ellos eran de unos familiares míos que ya habían fallecido, y el tercer palacio era de una pastora mía que también había fallecido, que ya había partido con el Señor hacía años atrás. Entonces yo le preguntaba al Señor que ellos en dónde se encontraban, y el Señor en su misericordia me mostró dónde se encontraban. Esos palacios, hermanos, como de 2 o de 3 pisos, tenían unas torres preciosas, así como de los cuentos de hadas cuando le platican a uno, le cuentan los cuentos cuando uno es niño. Así estaban esos palacios en el cielo, hermosos, no hechos de mano humana, porque era evidente que no había entrado ahí ningún albañil de los que conocemos aquí en la tierra.
Eran unas obras arquitectónicas de un maestro perfecto, eran unas obras perfectas, maravillosamente equilibradas, preciosas, que es indescriptible contarle, simplemente le digo, de eso no hay aquí en la tierra. Después me llevó el Señor a otra parte del cielo, donde está el trono del Señor, de nuestro Señor Jesucristo, y no podía ver de tanta luz que irradiaba el trono. Yo no pude ver ni su cara, ni su dorso, ni su cintura, solamente podía ver de sus rodillas para abajo, sus pies, su túnica, una túnica blanca, resplandeciente, impresionante, y a un ladito colgaba parte de su cinto de oro. Pude ver parte de su cinto, pude ver sus pies y parte de arribita de lo que es del tobillo de sus pies, con unas sandalias de oro gigantescas, y pude ver parte del sillón de su trono donde está el asiento y una parte de las patas del trono. Y debajo del trono, hermanos, salía un río con un agua, hermanos, que también es indescriptible, un agua como si tuviera vida, no cómo, vamos a quitarle el cómo, porque en realidad el agua tenía vida también. Como iba fluyendo el agua, esas pequeñas olas también le iban haciendo reverencia al Señor. Salía de debajo del trono, porque no podía ver yo de tanta luz. De ahí emanaba el agua y luego corría el agua por ese río, y luego pude ver una cascada, y hasta ahí me permitió ver el Señor. Pero un agua de vida, hermanos, un agua que con las ondas, así como se mecía el agua, también le hacía reverencia al Señor. Un agua cristalina, transparente, hermosa, un río con una armonía que corría todo, hermanos, que aquí no hay en la tierra. Es algo precioso. El estado anímico de las personas, de esos cuatro seres que me permitió ver el Señor, de los cuales 3 yo conocí aquí en la tierra, y la anciana intercesora yo nunca la había visto. El Señor ahí me la presentó. El estado de conciencia en el que ellos se encuentran es un estado ausente de maldad, ausente de todo lo negativo, de ira, de enojo, de rencor, de falta de perdón, sino todo lo contrario, un estado anímico donde todas las personas irradia su rostro una paz, una tranquilidad, un amor, una armonía, una amistad, hermanos, porque la anciana me saludó como si nos conociéramos de años, hablando con los ojos, irradiando con todo el ser amor, un amor indescriptible. Entonces, hermanos, yo quiero cerrar esta pequeña plática o charla con un versículo que viene en la Biblia, en 1 Corintios 2:9, y dice de la siguiente manera. Le leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 1 Corintios 2:9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Yo le invito, amado hermano, si usted ha conocido a nuestro Señor con anterioridad y se apartó, le invito a que se reconcilie con nuestro Señor, porque dice la palabra que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, Yahshua HaMashiach, nuestro Señor Jesucristo, el Mesías, es el único camino. Amigo que me escuchas, te invito a que tengas un encuentro con el Señor, le entregues tu vida al Señor, porque ciertamente somos seres eternos, porque dice la palabra que Él ha escrito eternidad en nosotros, de tal suerte que después de la muerte hay una vida eterna que puedes, si tú decides entregarle hoy tu vida a Cristo, puedes pasar una eternidad con el Señor en el cielo. O si no lo aceptas, también hay un infierno. Yo te invito a que aceptes a nuestro Señor Jesucristo, Yahshua HaMashiach, como tu Señor y Salvador. En el nombre de Jesucristo. Amén.